que la función generadora de probabilidad está definida para variables aleatorias cuya imagen está en los números enteros. Por lo tanto, la función generadora de momentos tiene ventajas sobre esta función, ya que está definida para todo tipo de variables aleatorias. Pero esta no existe para todas las distribuciones, por ejemplo, la distribución log normal. Por lo tanto, la función característica es una función que sí va a existir para todas las distribuciones, sin embargo, tenemos que pagar un precio por esto. El precio que pagamos son complicaciones técnicas, ya que requiere de matemáticas más sofisticadas, pues esta función está evaluada en los números complejos. A continuación, daremos la definición de la función característica. Una variable aleatoria x, su función característica se define como el valor esperado de la función exponencial evaluada en i de x. X es la variable aleatoria, t es un número real e i es la unidad de los números complejos. Esta función también se puede expresar como el coseno evaluado en t por la variable aleatoria x más i por seno evaluado en t por la variable aleatoria x. Observa que si calculamos el módulo de este número complejo, obtenemos que es menor o igual que la esperanza del módulo de la función exponencial evaluada en i de x, y esto es igual a la esperanza de 1, que es igual a 1. Por lo tanto, esto significa que este valor esperado siempre es finito y por lo tanto existe para todo t y para toda variable aleatoria x. Ahora veamos un ejemplo. Lo que haremos es calcular la función característica de una variable aleatoria x que tiene distribución binomial con parámetros n y p. Por definición, phi de t de x es igual a la esperanza de e a la i t por x. Ahora calculamos este valor esperado usando la fórmula usual. Ahora veamos un ejemplo para el caso de una variable aleatoria normal con media mu y varianza sigma cuadrada. De nuevo, utilizamos la definición de valor esperado, es decir, la fórmula para calcularlo en el caso de variables aleatorias continuas. Observa que aquí hemos obtenido la función de densidad normal con media mu menos it sigma cuadrada y varianza sigma cuadrada. El hecho de que esta integral también es igual a 1 se hace a través de técnicas de teoría de variable compleja. Para esta función tenemos un resultado análogo al de la función generadora de momentos, el cual se estipula en la siguiente proposición. Esto significa que si derivas la función característica con respecto de t n veces y después la evalúas en t igual a 0, entonces obtendrás el número i, que es la unidad compleja elevado a la n, por el momento enésimo de la variable aleatoria. Veamos la demostración de este resultado. Usaremos la definición de derivada. Es decir, para el caso n igual a 1, phi' de t es igual al límite cuando h tiende a 0, de phi evaluado en t más h menos phi de t entre h. Primero, vamos a ver quién es esta expresión. En esta parte simplemente he colocado la definición de la función característica y ahora lo que haré es usar la propiedad de linealidad de la esperanza. Ahora lo que haremos es usar la definición de la esperanza para calcularla.
Nuevamente, solo nos vamos a fijar en lo que está dentro de esta integral. Con la finalidad de usar el teorema de convergencia dominada, nota que si definimos la función f de h igual a la exponencial de i x h, entonces calculamos su derivada con respecto de h y después evaluamos esta derivada cuando h es igual a 0. Entonces podemos ver que el límite cuando h tiende a 0 de e a la i hx menos 1 entre h es igual a i por x. Entonces el límite de esta función cuando h tiende a 0 es igual a e i de x por i por x. De esta forma, hasta ahora podemos concluir que para cada omega en el espacio muestral, el límite de esta función converge puntualmente a esta otra. Ahora, para poder aplicar el teorema de convergencia dominada, tenemos que verificar que esta función es acotada por otra función integrable. Para simplificar, llamémosle y sub h a la función que queremos acotar. Entonces, el módulo de este número complejo es igual al módulo de e i de x por el módulo de e i hx menos 1 entre h. Observa que el módulo de esta función es 1 y para esta otra función utilicemos el teorema fundamental del cálculo. Aquí acotamos de manera conveniente. Hemos observado o comprobado que el módulo de esta función es menor o igual que el módulo de la variable aleatoria y como por hipótesis x tiene enésimo momento finito, entonces se satisface todas las condiciones o hipótesis del teorema de convergencia dominada. De esta forma podemos calcular la derivada usando la definición del límite y podemos intercambiar el límite con la integral. Ahora usamos que este límite es igual a esta función y volvemos a tomar la expresión de la esperanza. Observa ahora que si evaluamos t igual a 0, entonces obtenemos i por la esperanza de x. Finalmente, de forma semejante se prueba para el caso n mayor que 1. De manera análoga a la función generadora de momentos, la función característica de una suma de variables aleatorias independientes satisface que es igual al producto de las funciones características de cada una de estas variables aleatorias independientes. Si te fijas en la demostración, una vez que la función exponencial de la suma la has expresado como el producto de las funciones exponenciales, usas la propiedad de independencia para obtener el resultado que acabamos de enunciar. Nota que este resultado se satisface tanto para la suma de dos variables aleatorias independientes como para la suma de n variables aleatorias siempre y cuando todas estas sean independientes unas de las otras. La función característica satisface el teorema de unicidad. Este quiere decir que si tienes dos variables aleatorias tales que sus funciones características son iguales para todo valor real de t, entonces x y y tienen la misma distribución. Finalmente, enunciamos sin demostración el teorema de continuidad de Leví. Este nos dice que si tenemos una sucesión de variables aleatorias, entonces estas convergen en distribución a una variable aleatoria x si y solamente si la sucesión de funciones características converge a la función característica de la variable aleatoria x.